Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para continuar con esta sección de conociendo a los rivales de los equipos aragoneses en la Copa del Rey. Y ahora nos toca el Rayo Vallecano, rival de la Sociedad Deportiva Tarazona. Un Rayo Vallecano que fue fundado en 1924, que ha estado un total de 18 temporadas en Primera División, 37 en Segunda, 5 en Segunda B y 11 en Tercera. Ha sido un equipo que la mayor parte de su historia la ha pasado en Segunda División. La primera temporada que llegó a Primera fue en 1978, estuvo hasta 1980, 3 temporadas. No volvería hasta 1990, que bajó, y la siguiente vez que volvería sería en 1993. Bajó en la 94 y ya a partir de ahí ha estado entre Segunda, Primera, pasando por Segunda División B entre la 2004-2005 y la 2007-2008, y ya se ha mantenido en el fútbol profesional, Segunda, Primera, Segunda, Primera. Cabe destacar que ha disputado una vez la Copa de la UEFA por invitación por juego limpio. En ese año estaba como entrenador Juan de Ramos. Su grupo de animación o grada de animación se llama Bucaneros, muy conocidos pues por sus ideas políticas y manifestaciones o protestas que hacen en contra de la liga, dirigentes que han tenido en el Rayo, etc. Comentar que el Rayo se dio ya bastante más a conocer entre 1991 y 1994, cuando llegó como presidente José María Ruiz Mateos, y más tarde compró el club un José Luis Ruiz Mateos, que se conoce pues por que era dueño de Rumasa, luego Nueva Rumasa, llegó a los juzgados haciendo de Superman, y en el 94 le dejó la presidencia hasta 2011 a su mujer Teresa Rivero, que se llamó el campo de Vallecas durante un tiempo Teresa Rivero, ya luego pasó a llamarse Estadio Vallecas una vez la familia Ruiz Mateos y Teresa Rivero dejó de ser presidenta. Llegó en el 2011 Raúl Martín Presa, actual presidente y máximo accionista, no muy querido por parte de la afición, porque no se ha comportado como se tenía que comportar, ha hecho cosas, dicen, bastante feas, opiniones para todos. Y ya pasamos a hablar un poco del estadio, que fue inaugurado en 1976, se le conoce popularmente como Estadio Nuevo Vallecas, anteriormente Estadio de Vallecas. Como bien decía, hubo un tiempo en el que se llamó Estadio Teresa Rivero, pero cuando Rumasa entró en quiebra, la familia Ruiz Mateos se vio obligada a vender también el Rayo. La afición protestó para que se fueran, para que llegara un nuevo comprador y para que se cambiara el nombre tanto del club, porque en ese momento se llamaba Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, y volviera a ser Rayo Vallecano de Madrid, y también se cambiara el nombre del estadio a Estadio de Vallecas. Nos vemos en otro vídeo, futboleros. Continuamos con esta sección. Darle a like, suscribiros, pasar buena semana, futboleros. Adiós. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo la Romareda a TV.